Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio de La Vida. Vamos a reseñar un libro que es de Maruja Torres, Un calor tan cercano, ¿vale? Bueno, aquí no consta la edición, yo no la he podido apreciar, pero es un libro, yo creo que es de abril de 2004, pero no estoy segura, porque lo pone aquí en un escrito en boli. La edición que yo tengo es de Alfaguara, ¿vale? Lo buscáis, a ver de cuándo es, porque no puedo dar ese dato. Y es un libro costumbrista, un libro que habla sobre todo y fundamentalmente de una época muy controvertida en España, en la época de la posguerra, ya un poquito antes del periodo predesarrollismo, 40-50 más o menos aproximadamente, pero se inicia la cronología en el año 87, que es de la actualidad del libro, del contexto en el que se narra la historia en esa actualidad, con dos llamadas, una de Saint-Provence, de Francia, y la otra de Barcelona. La acción se desarrolla en Barcelona, fundamentalmente porque es un flashback, digamos un poco la reconstrucción de la vida infantil y juvenil, bueno, más sobre todo hasta los 16, 14, 15 años, de la protagonista Manuela. Y aquí la autora misma, Maruja Torres, que tengo que decir que ha sido corresponsal del Líbano y bueno, y es una periodista muy importante en España, sobre todo desde la etapa del franquismo y las primeras libertades, porque participó en Fotogramas, en Por favor, Cielos de la Democracia, y yo con esos pelos y las publicaciones. Aquí dice que su labor periodística no ha dejado facetas sin cubrir, como decíamos, en los frentes del Líbano o de Panamá, y los menos cruentos hablando, pues, por ejemplo, de la Jet Set o, digamos, un poco más rosa, o también pertenece a la redacción del diario El País o ha pertenecido, y lleva muchos libros publicados, entre ellos Amor América, El País Aguilar, como La Gota, El País Aguilar, etc. O sea, es una prolífica escritora también. Y bueno, es un libro costumbrista y sobre todo una crítica acérrima al régimen de falangista, pero no explícitamente crítica como lo haría un libro de historia o historicista o ideológicamente cientifista, desde el punto de vista de la ideología, para criticar. Es una ficción que aquí la autora lo que nos dice es que un libro tan cercano no es una novela autobiográfica, sino desgeográfica, es decir, coge trazos, recuerdos de algunos personajes, tanto corales como importantes en la vida de la autora, pero para transformarlos, cambiando las circunstancias y cambiando los rasgos y la personalidad de esos personajes, para hacer una traslación de pues, sentimientos, de situacional, etc. Que realmente no es un libro autobiográfico para nada, sino que pues ofrece un vago punto de partida mezclándose y robando las características al recuerdo de cada uno de los personajes y quería escribir una historia pequeña e intensa sobre todo la iniciación de la complejidad de vivir, ¿vale? Tomando como ejemplo la etapa histórica en la que nos referimos. Entonces, Manuela es la protagonista, que es la niña pequeña, que se abre sobre todo para comprender, no es que sea un libro para comprender, digamos, la idiosincrasia de ese personaje como un sufrimiento infantil, para comprender a una niña de 14 años o de 12 o de 9, sino porque va evolucionando un poco en el tiempo, sino porque comprendiendo a esa niña se comprende cómo actúa después la protagonista al final del libro. Y aquí hay varios personajes que son algunos corales, que son familiares pues de Amelia, que es la tía de la niña, y de Mercedes, que es la madre. Ismael es el tío, el marido de Amelia, pero que están separados, vamos, implícitamente separados, viven juntos, pero no están juntos. Y parece ser que hay una segunda relación que no está sobreseída, pero que se menciona muchas veces como ambigua, entre Irene e Ismael, la sobrina de Ismael.
Y esta niña, pues, debido al carácter y el perfil histriónico y, digamos, retorcido de tanto de Amelia como de, también ligado al contexto histórico y lo que puede haber sido no fue de lo que esos personajes, las frustraciones de esos personajes posguerriles, de la posguerra, y todo esto era etapa, donde la sección femenina también intervenía en algunas casas para, sobre todo de las menos pudientes, para llevar una labor de, digamos, ONG de aquella época, pues se entiende cómo estas mujeres actúan, que es criticando, criticando, criticando y criticando. Utilizan a Amelia, perdón, utilizan a Manuela, que es esta chiquilla que luego se hace mayor, y va a visitar a Irene, ya he empleado un spoiler, pero no digo cómo acaba, porque se entiende muy bien cuando ya lees todo el desenlace, el nudo y el desenlace de la obra, el final. Si no, no se puede entender. Y es mayoritariamente, dominantemente, un libro costumbrista de la época histórica que les ha tocado vivir. Con unas descripciones que son chapó, yo no os puedo decir más. Unas descripciones costumbristas relativas a la sociedad franquista, a la sociedad pues de la doble moral, etcétera, y del ocultismo, de, digamos, de lo religioso como preponderante, pero siempre con las apariencias por el medio, en una época en la que no se podía decir todo explícita y abiertamente, sino que había que solaparlo, había que distraerlo, ya quitarle el foco de atención, había que hacer enredos, que es lo que hace la niña constantemente para justificar las escapadas que hace con Ismael y con Irene, porque es con ellos con los que realmente siente empatía, y eso se dejaba notar a lo largo de la obra. Y bueno, ya no os digo nada más, solo os digo que merece la pena leerla, ¿vale? Sobre todo porque la autora Maruja Torres a mí me encanta. Y bueno, emplea un lenguaje, ¿cómo diría? Un lenguaje pegado al terreno, muy castizo, porque ella vivió mucho tiempo en Madrid y se desenvuelve entre Barcelona, pero ella es catalana, se desenvuelve entre Barcelona y al final de la obra en Francia porque va a visitar a Irene. Pero es muy catalán también, porque emplea expresiones catalanas y es un lenguaje, pues no sé, os pongo un ejemplo. No sé qué ejemplo poner, no tenía preparado. Transcurrió un buen rato hasta que gané de nuevo en la calle, pues la dependienta me conocía y le hacía gracia mi desmedida afición en los lápices, libretas, gomas y papeles secantes. Salí y caminé hacia la Unión, mirando sin ver, pendiente de los adoquines, repitiéndome yo no soy yo y por tanto él no es mi padre y no puede hacerme daño. No me dirigía a casa, me realizaba lo que podían comer mamá y Amelia si les contaba lo ocurrido. Y además no quería que mi padre me arrinconara en la escalera, en donde no podía defenderme. Necesitaba estar rodeada de gente, y eché a correr hasta que me encontré sin aliento empinada delante del mostrador de mármol de la bodega. Bueno, eh, eso es un ejemplo, pero luego hay otros en donde las argucias, digamos, narrativas, el estilo narrativo de la autora se hacen notar porque son muy peliagudas y son muy eh, de argot, pero al mismo tiempo también emplea un lenguaje culto, emplea neologismos y cultismos, al mismo tiempo que emplea populismos en la forma de expresión morfosintáctica. Bueno, tenéis que leerlo, yo os lo recomiendo. Espero que os haya gustado la reseña y que no haya durado mucho, 9 minutos, bueno, me pasa un poquillo. Pues nada, Marisa de Bene Castillo, hasta la próxima, chao.